Bueno, yo soy Fernando Jaramillo, hago parte de la Mesa Ambiental de Jericó y de la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila por la defensa del patrimonio cultural y ecológico de Jericó, Antioquia. Yo soy María José Caño, soy habitante del municipio de Jericó, también soy comunicadora y hago parte del colectivo Imagina Jericó, donde hacemos diferentes movilizaciones alrededor de la pedagogía, el arte y la denuncia en términos ambientales. Después de 39 días de estar 11 campesinos, no solamente los que han sido judicializados, sino las comunidades del corregimiento Palo Cabildo, realizando un plantón en protesta por las actividades clandestinas de Anglo Gola Chanti en el territorio, viene esta denuncia por parte de la empresa minera contra 11 de nuestros compañeros, y esto naturalmente nos desconcierta porque las acusaciones que se han impartido son muy graves: secuestro simple, hurto calificado, lesiones personales, simplemente por acciones de protesta pacíficas en defensa del agua, en defensa de la cultura cafetera, agraria, agropecuaria de los jericuanos. Entonces esto es un desconcierto realmente lo que nos ocurre. Sí, yo creo que a la comunidad y a las organizaciones que acompañamos esta movilización campesina, respetando su total autonomía y determinación que ha tenido en el marco de toda esta movilización, pues nos desconcierta y sobre todo nos indigna hasta qué punto está llegando la multinacional Anglo Gola Chanti de tratar a estos campesinos que son líderes de juntas de acción comunal, de acueductos veredales, personas que se encargan y que han hecho y que han construido estas veredas. Pues nos indigna porque conocemos la calidad de personas que están siendo acusadas de estos delitos que son muy graves, y el sentir en los campesinos es incluso, yo creo que saca a relucir toda la bondad y la dignidad que hay en ellos, porque a pesar de que les estén acusando de esto y que es un atropello con su buen nombre, con su persona y demás, saca a relucir también su esperanza y su dignidad y la convicción sobre todo que tienen dentro de la movilización. Están dispuestos a seguir a donde se tenga que llegar en el marco de lo pacífico y de lo legal, para seguir defendiendo su territorio con mucha dignidad y convicción, y estas acusaciones no han logrado lo que quiere la multinacional, que es calmarlos, encerrarlos y silenciarlos. Los campesinos siguen firmes defendiendo el agua del territorio. Bueno, los problemas sociales que ha generado la empresa Anglo Gola Chanti con su proyecto minero Quebradona en Jericó empezaron desde el momento mismo en que la empresa llegó al territorio, diciéndole a los campesinos que les permitieran el ingreso a algunas personas que no se presentaron como integrantes de la empresa minera, sino como personal realizando estudios de suelos para el mejoramiento de la agricultura. Esta situación ya creó una desconfianza que no se había presentado en Jericó frente a personas que llegaran de afuera, que quisieran realizar alguna labor en el municipio, porque finalmente se dieron cuenta los campesinos que lo que estaban era haciendo prospección minera. Después empezaron con sus actividades de exploración, causaron daños a las aguas subterráneas que pierden agua a través de los orificios de perforación desde hace más de 15 años, y esto causó que los acueductos veredales tuvieran merma en los caudales para llevar el agua a las viviendas y a sus faenas agrarias. Entonces, esa llegada de una multinacional que despierta suspicacias, dudas, y que además atenta contra el bienestar ambiental de la comunidad, pues ha creado una situación de zozobra que se ha agravado en la medida en que la empresa minera logra, con su dinero, con su publicidad, con sus trabajos, logra cooptar una parte de la población, y de esa manera rompe el tejido social que era homogéneo, que era consolidado por la historia de Jericó con sus 175 años de una vida pueblerina digna, como dice María José, y pues nos tiene asombrados de la capacidad que tiene esta multinacional, que incluso lleva a que la Fiscalía se ponga a favor de
una discriminación y una imputación muy grave a nuestros campesinos. Sí, entre esas afectaciones sociales, rescatar también el componente histórico que tiene este conflicto socioambiental de larga data, 17 años que lleva explorando la multinacional, son 17 años también de resistencia y de oposición también a este proyecto, y entre esas afectaciones sociales, como lo mencionaba Fernando ahí, la directa es el tejido social, o sea, creo que tanto quienes estamos en contra del proyecto, quienes están a favor, pues reconocemos y nos ponemos en común de que este proyecto ha dividido no solamente a la comunidad urbana, sino también a las comunidades rurales, que es aún más intensa esta división y aún más relevante. ¿Por qué? Porque en contextos rurales el tejido social, el tejido comunitario lo es todo. Los acueductos veredales se hacen a través de los vínculos comunitarios, las acciones alrededor de las escuelas, de las vías, toda acción en las veredas, en la ruralidad, se hace a través de los vínculos comunitarios. Y si hay un tejido roto, si hay una división permanente, incluso entre familias, porque estamos hablando de contextos rurales donde todos se conocen con todos. Si nos vemos incluso un árbol genealógico de sus apellidos, vamos a encontrar que son habitantes que se comparten por muchos años estas veredas, la construcción de estas veredas. Entonces esto implica que incluso el desarrollo, que incluso muchas acciones en mejoramiento de una vida digna en el campo sean atropelladas por esta división que está ahí. Y que quiero mencionar también dentro de esas afectaciones sociales, muy importante también es la cooptación de estas instituciones públicas, incluso educativas, de organizaciones sociales y organizaciones comunitarias. Esta cooptación pues no solo genera que aparentemente estas organizaciones están a favor del proyecto, sino que también genera que no se crea, que se pierda la confianza en estas instituciones. Y estamos hablando de instituciones públicas que deberían representar los intereses de la comunidad, pero ahora somos nosotros, líderes y lideresas, campesinos y campesinas, quienes no nos sentimos representados y no sentimos una verdadera legitimidad en estas instituciones públicas. En un ambiente como el que tenemos en este momento planetario de cambio climático, donde las afectaciones que está sufriendo la humanidad son tan drásticas, una actitud de conservación del agua, y no solamente una actitud, sino una lucha por defender el agua, por defender los bosques, por defender la cultura campesina protectora de esos bienes comunes como son el agua y demás, pues es digna, es valiosa, es muy importante, y es lo que ha despertado entre los antioqueños, los colombianos, la lucha valiente de los campesinos del corregimiento Palo Cabildo de Jericó, que vienen siendo judicializados sin ninguna justificación real, y una judicialización que los indica de ser una banda organizada para delinquir, unos campesinos que han estado históricamente por generaciones en el territorio trabajando, produciendo café, construyendo no solamente las veredas, sino todo el municipio que es patrimonio cultural de la nación. ¿Quién ha construido ese municipio? Los campesinos, los pueblerinos. Entonces, estas gentes de una importancia social tan grande, además, son gestores ambientales supremamente importantes, supremamente valiosos, que todos estamos llamados a apoyar, a defender, a acompañar en esta andanada injustificada de una multinacional sudafricana que viene a hacer una explotación en un terreno, en una montaña que hace parte de un distrito de manejo integrado, es decir, un área protegida por su riqueza hídrica, por su riqueza en biodiversidad. Entonces, lo que nos están proponiendo los campesinos es la defensa de la vida. Sí, la multinacional y sus allegados todo el tiempo hacen una solicitud de que tengamos debates técnicos con fundamento, más allá de la emoción. El fundamento técnico y mucho más grande y que hay 1000 informes es sobre la crisis climática. Es una realidad que, aunque múltiples gobiernos, instituciones internacionales quieran negarlo, es una realidad inminente, y a eso nos invitan esos campesinos, de que antes de pensar en términos de esta crisis climática, antes de pensar que necesitamos el cobre para una transición energética, necesitamos el agua
para permanecer en el territorio, para la subsistencia de estos ecosistemas que no solamente sustentan la vida humana, sino la vida de múltiples especies. Estamos hablando de un proyecto que se propone en una montaña estratégica con un bosque secotropical, también al borde abajo del río Cauca, que estos campesinos nos están librando, nos están defendiendo de que dejen una montaña de desechos tóxicos cerca del río Cauca, siendo un peligro para este río, que es un sujeto también de derechos. También nos están salvando de que hayan 2 túneles enormes debajo de sus casas, debajo de estas veredas, y que también provoquen un hundimiento en el corregimiento de Palo Cabildo. De esto nos están salvando, y cuando hablan los campesinos no solamente hablan por sus vidas, por el agua de esas veredas y de esas familias, sino que también hablan por los habitantes del suroeste, porque lo que denunciamos es que el suroeste, Jericó especialmente, con este proyecto de minera de cobre Quebradona, es la entrada a otros proyectos de interés de Anglo Gold Ashanti para convertir el suroeste de Antioquia en un distrito minero. El próximo lunes sigue la audiencia de donde se están acusando a los campesinos y campesinas, sobre todo a 11 campesinos del corregimiento de Palo Cabildo. Va a ser la oportunidad de que hable la defensa de estos campesinos, de que se argumente cuáles son las razones por las que esto no se trata de unos delitos como lo están hablando, sino que se trata de una movilización socioambiental en el marco de un conflicto histórico socioambiental producido por la presencia de minero de cobre Quebradona. ¿Qué nos preocupa? Y es la solicitud de arresto domiciliario para estos 11 campesinos. Es una solicitud que hace la fiscal encargada que lleva esta denuncia que pone Minera de Cobre Quebradona, y que lo que solicitan abiertamente, directamente e incluso insistentemente es que estos 11 campesinos estén en sus casas encerrados. ¿Para qué? Para permitir el paso de esta empresa para hacer sus estudios en estas veredas donde se oponen rotundamente a su proyecto, incluso en esta etapa de exploración. Entonces eso nos preocupa cuál será la postura del juez, si el juez va a considerar incluso términos como el conflicto socioambiental, el campesinado como sujeto de derechos, el acuerdo de Escazú, diferentes nortes, diferentes caminos que ayudan a que este caso no sea visto como lo están queriendo montar, sino que sea realmente dignificado, que demuestre que quienes están acusando son campesinos que están defendiendo estas montañas. Entonces nos preocupa la decisión que pueda tomar el juez respecto a esta solicitud de aseguramiento, y obviamente porque son campesinos que trabajan la tierra, que trabajan en otras fincas, que llevan el sustento y la comida a su casa, es decir, encerrarlos en su casa porque están defendiendo precisamente la permanencia, la dignidad y la tranquilidad en sus veredas. Nos preocupa rotundamente eso, y tenemos los ojos puestos en el juez, pues porque ya vemos que ni desde Fiscalía ni desde Procuraduría estamos teniendo realmente un respaldo donde se respete la Constitución política. Además, es evidente con lo que está comentando María José, cómo la multinacional ha optado por denuncias penales con el objetivo de aplacar por completo el movimiento que está luchando por defender el bien común de toda una región. Como ya lo explicaba ella, se trata del suroeste, 23 municipios que tienen comprometida su existencia con la solicitud y los títulos mineros de multinacionales en una región principalmente agropecuaria. Son pocos los municipios del suroeste donde hay explotación carbonífera artesanal, y esto nos pone en alerta respecto a la capacidad que tiene una multinacional de tener injerencia en las decisiones del Estado, en la injerencia en las acciones jurídicas del cuerpo judicial colombiano. Entonces, esas preocupaciones que tenemos las compartimos con distintos sectores y llamamos la atención de los que presencien este video sobre las consecuencias graves para los derechos humanos que están siendo violentados, el derecho a la justicia, al debido proceso. Entonces, esas son preocupaciones graves que tenemos.
También alertamos y denunciamos públicamente que la Fiscalía ha dicho abiertamente que estos 11 campesinos son solo los primeros que van a estar en estos procesos de denuncia en Fiscalía. Entonces también invitamos a todos quienes nos ven y a quienes son defensores de la justicia ambiental a que sigamos atentos a este caso, porque el anuncio es ese: vienen más demandas, vienen más acciones de abuso del derecho por parte de Anglo Gol Ashanti. Al gobierno nacional le queremos decir que el presidente Gustavo Petro, cuando fue candidato a la primera autoridad nacional, nos dijo en el suroeste: si soy presidente, me comprometo a que el suroeste no será un distrito minero. Pocos meses después, ya como presidente, repitió allá mismo en Jericó esa promesa de hacer todo lo necesario para que nosotros no nos convirtamos en un distrito minero. Lo que hasta ahora hemos presenciado de parte de las autoridades ya concernidas, como es la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y otras instituciones nacionales, no son consecuentes con ese llamado. Se han cometido abusos contra la ley 685/2001, que es el Código de Minas, en la medida en que se le ha permitido prolongar a la empresa Anglo Gol Ashanti Minera Quebradona su fase de exploración, a pesar de que no debería estar explorando, porque el plan de trabajo y obras que solicitó le fue aprobado por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, y esto significaría que no haya más exploración. Sin embargo, continúa explorando, continúa solicitando nuevas prórrogas, y esto debería de ser de una vez por todas impedido por las autoridades nacionales. Sí, al gobierno nacional también le decimos que su silencio y su inoperancia en estos trámites, tanto de la Fiscalía y tanto de las querellas policivas que enfrentamos desde el 2022, es cómplice de las injusticias que está haciendo Anglo Gol Ashanti. Más que tweets, más que publicaciones en redes sociales, más que intervenciones públicas de estos funcionarios, necesitamos acciones contundentes, porque nuestro reclamo también es quién se hace cargo. Si es la Agencia Nacional de Minería quien fiscaliza estas acciones, si es el Ministerio de Minas quien fiscaliza estas acciones, ¿por qué no se ha hecho nada? Lo hemos denunciado en diferentes espacios, escritos y formalmente también con estas instituciones, el actuar irregular de Anglo Gol Ashanti, y hasta el momento los únicos que hemos estado siendo llamados a hablar y siendo acusados de otras cosas que no tienen nada que ver con la defensa territorial somos nosotros, pero en ningún momento Anglo Gol Ashanti ha sido llamado a responder por sus acciones irregulares en el marco también de cómo pasa por encima de derechos humanos en esta etapa de estudio para que volver a presentar su estudio de impacto ambiental y que le aprueben su licencia ambiental. ¿Cómo se va a tramitar ese estudio de impacto ambiental cuando sus estudios fueron completados pasando por encima de los derechos humanos? Entonces, ¿para qué nos sirve el acuerdo de Escazú? ¿Para qué nos sirve el campesinado como sujeto de derechos? ¿Para qué todas estas acuerdos, sentencias y demás, si la acción contundente cuando la necesitamos en el territorio, para estos casos de injusticia, de criminalización, de judicialización de los defensores de la tierra y de la vida, no está siendo presente? Entonces hacemos un llamado a acciones concretas y directas y sobre todo contundentes, que no nos dé miedo de denunciar y accionar ante todas estas injusticias.